Lo que está sucediendo esta tarde, lo que estamos haciendo esta tarde es algo muy precioso, hermano, muy precioso. Es disfrutar de la comunión, una comunión que comienza, se fundamenta y, y se sostiene por la persona del Señor Jesucristo. Él es el que nos une. Pero hay otros elementos también que nos unen. Nos une el Espíritu de Dios que nos ha regenerado, nos une la doctrina, la palabra que nosotros creemos, el creer de la misma manera, el tener em, el tener una doctrina común nos une de una manera especial. Estamos unidos a todos nuestros hermanos en Cristo, aún aquellos que difieren en ciertos aspectos doctrinales con nosotros, somos uno con ellos. Pero la comunión eclesiástica, ministerial, solamente es posible cuando existe esa unidad de doctrina, unidad de espíritu. Y por supuesto, cuando existe también la pureza de corazón, cuando no existen otros motivos ulteriores, cuando no existen agendas personales, sino que lo que se busca es la gloria de Dios y la edificación mutua. La Biblia dice que nosotros somos miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Es decir, nuestra membresía en la iglesia está determinada por Cristo, que es el fundamento, y está determinada por el compromiso que hacemos los unos con los otros, entre nosotros, y el compromiso que hacemos con la verdad. Ahora, ese es el tema que yo quiero tocar en esta tarde, basado en el Salmo 133. El Salmo 133, ustedes van a notar, es una invitación. Comienza diciendo, mirad cuán bueno y delicioso es. Es una invitación, mirad, es una invitación que nosotros contemplemos de una manera detenida la bendición de la comunión. Vamos a hablar entonces de la comunión, de la coinonía, de la unidad del pueblo de Dios. Salmo 133 dice así, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad maravillosa, por esta tarde, por este tiempo en el que podemos compartir, Señor, como hermanos en Cristo, como iglesias hermanas. Podemos compartir, Señor, bajo tu mirada misericordiosa y unidos por nuestra convicción en la inspiración y en la perfección de tu palabra, Señor. Unidos también por corazones sinceros que buscan tu gloria y buscan la edificación mutua unos de otros. Gracias por esta tarde, Señor. Ayúdanos a comprender más de este regalo maravilloso de la comunión entre los hermanos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en base a este salmo, hermanos, quiero considerar con ustedes la invitación que Dios nos hace a la unidad y considerar también los atributos que este salmo nos enseña sobre la unidad. ¿En qué consiste la unidad? ¿Cuál es el escenario de la unidad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace posible la unidad? ¿Y cuáles son los efectos de la unidad espiritual? El salmo completo se trata de unidad, pero es una unidad que no la producimos nosotros, viene del cielo. Hay una cosa muy interesante en este salmo eh, que repite el término desciende dos veces y usa la palabra baja una vez. Dice, por ejemplo, en el verso número 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende. Noten ustedes eso, desciende, baja, desciende. O sea que está hablando de algo que viene de arriba y que desciende, que baja. Y esa es la naturaleza de la comunión. La comunión se trata de algo que desciende, es de arriba.
No lo producimos nosotros, es Dios el que lo produce. Agustín usó falsamente este salmo y los católicos usan falsamente este salmo. Ellos usaron este salmo para defender la vida de los monjes en los monasterios. La palabra monje viene de mono. Mono quiere decir en griego, ¿no? Quiere decir uno, ¿no? Monje. Entonces ellos tomaron este salmo para hablar de la comunión de los hermanos metidos en un monasterio. Los monjes metidos en un monasterio. Las monjas metidas en un monasterio. Pero no es eso de lo que está hablando el salmo. El salmo está hablando de una unidad producida en el fragor de la vida cotidiana. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, y cuando miramos a nuestro alrededor, en nuestras iglesias, en nuestra experiencia, en las vidas de las iglesias, y cuando nosotros vemos la experiencia que la Escritura describe de la vida del pueblo de Dios, fueron muy pocas las ocasiones en las que el pueblo de Dios experimentó lo bueno y lo delicioso de habitar juntos en armonía. Las divisiones parecen formar parte de la naturaleza humana. Nosotros somos tendenciosos en ese sentido. Por eso es que cada uno necesitamos nuestro espacio, ¿no? Dos familias no pueden vivir juntas por demasiado tiempo. Nosotros somos muy preciosos aquí en la iglesia y nos amamos, pero si nos tocara vivir bajo un mismo techo por meses, sería otra la historia. Porque necesitamos nuestro espacio. Nosotros los seres humanos somos así, somos conflictivos y tenemos nuestras propias idiosincrasias y nuestras propias necesidades y costumbres y hábitos, ¿no? Que aquí no son evidentes dentro de la vida de la iglesia, pero que existen, ¿no? Y por eso es que en la iglesia también, dentro de la vida de la congregación, hermanos, tarde o temprano comienzan a brotar esas idiosincrasias, esas tendencias culturales o tendencias personales o actitudes o hábitos que nosotros tenemos. Y, y eso puede afectar la vida de la iglesia. En muchos casos, simplemente, o no digamos simplemente, sino que tristemente, no son solamente las idiosincrasias y los hábitos, sino que son agendas que personas tienen. Buscan algo que es impuro, que no es para la gloria de Dios, como cuando Pablo dice, algunos predican a Cristo, no sinceramente, dice, predicaban a Cristo, pero no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos predican a Cristo por contención. ¿Cómo es eso? Predican a Cristo, son cristianos, son siervos de Dios, pero tienen una agenda por contención, por competencia, no sinceramente. Pablo dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo es posible eso? ¿Puede haber unidad ahí? Obviamente no, no puede haber unidad allí. Hay una unidad genérica, digámoslo, en el hecho de que estos son cristianos y predican a Cristo. De hecho, Pablo dice, bueno, yo me gozo en que ellos están predicando a Cristo, pero no quiero cerca a esa gente. Bueno, Pablo no dijo eso, ¿no? Pero es obvio que él asumía esa actitud. Yo asumiría esa actitud también con cualquiera que tenga una agenda ulterior, escondida. O sea, lo que el Salmo nos presenta, hermanos, es un ideal. Y lo primero que encontramos aquí es una invitación. Mirad cuán bueno y delicioso es. Es una invitación a mirar, contemplar lo bueno y lo delicioso que es la unidad. Esto es algo similar al Salmo 48. Si ustedes tienen su Biblia con ustedes, pueden abrirla en el Salmo 48. El Salmo 48 habla de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Dios. Y comienza diciendo que esta es una hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Y esto representa la vida del pueblo de Dios, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra.
Y en el verso número 12, el Salmo 48 hace una invitación respecto a la ciudad de Dios. Escuchen lo que dice: andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Noten ustedes, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo este salmo allí, en estos versos? Caminen alrededor, rodéenla, cuenten sus torres, pónganle atención a la estructura, consideren atentamente su antemuro, miren sus palacios. En otras palabras, es una invitación a que nosotros seamos reflexivos y que consideremos y apreciemos la gloria, la belleza, el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que hace el Salmo 133. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo 122 también es una invitación cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y luego David dice: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. O sea, David era un hombre que observaba Jerusalén, no solo como ciudad, no solo como una estructura física, sino como una entidad espiritual. Y él decía: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Allá subieron las tribus del Señor conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Es decir, David era reflexivo respecto a la iglesia. Y este salmo es una invitación para que nosotros consideremos el privilegio de tener una iglesia. Es un privilegio tener una iglesia. Es un privilegio poder congregarnos con el pueblo de Dios, adorarlo. Ahora, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es una invitación a tener nuestra mirada más allá de lo que nosotros tenemos frente a nosotros. Porque lo que nosotros observamos en muchos casos, hermanos, puede ser decepcionante, puede ser doloroso, difícil de asimilar. Por eso les decía que la historia y el panorama que nos presenta la Escritura acerca del pueblo de Dios, usualmente, en su mayoría, es de división, comenzando por Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, siendo hermanos, fueron a adorar juntos al mismo Dios, no a un Dios falso, pero uno de ellos se llenó de saña contra su hermano, porque su ofrenda no fue aceptada y terminó matando a su hermano. Eso no es unidad. Dijo alguien: probablemente el escritor del Salmo 133 era un hijo único, porque no sabía lo que era tener líos con sus hermanos. No sabía lo que era pelearse con los hermanos. Es una manera de decir, ¿no? El Salmo 133 en realidad, hermano, es un llamado a que nosotros pongamos nuestra mirada más allá de lo que vemos con nuestros ojos. De que nosotros veamos a la iglesia como Cristo la ve, porque Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero Él también sabe que es una iglesia llena de deficiencias, que hay pecado. Él conoce las iglesias. El libro de Apocalipsis nos dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Y Él le dice a cada una de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis, le dice: yo conozco tus obras. Y él denuncia las desviaciones y la degradación de esas iglesias, pero también él conoce las buenas obras y el esfuerzo de aquellas iglesias y las debilidades y las necesidades de esas iglesias. Él camina en medio de las iglesias. El Señor ama a su iglesia, la sustenta. Él nos tolera, nos soporta, porque nos ama. De la misma manera, el Salmo 133 nos invita a que nosotros veamos hacia la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. A pesar de las innegables
y numerosas divisiones de la iglesia de Israel, a pesar de los innumerables y numerosos pecados del pueblo de Dios, el Salmo nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y esa invitación a mirar, hermanos, no se trata solamente de contemplar y reflexionar en la bendición de la iglesia, sino se trata de que nosotros seamos instrumentos para la unidad de la iglesia, que nosotros seamos parte de esa unidad, que contribuyamos a esa unidad. Si nosotros comprendemos la gloria de la iglesia, la belleza de la iglesia, el amor de Cristo por su iglesia, nosotros vamos a querer ser parte de esa unidad, aunque tengamos que sufrir por ello, aunque tengamos que sufrir el agravio, aunque tengamos que soportar pecados o disciplinar pecados. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, pero cuando dice cubre multitud de pecados, no está diciendo que disimula el pecado y tolera el pecado. Lo que está diciendo es que es capaz de aceptar el agravio que el pecado nos cause, o es capaz de tratar el pecado de una manera bíblica y sensible para corregir al hermano, para restaurar al hermano, o aún de disciplinar a una persona para corregirlo y para restaurarlo. Es decir, el amor cubre multitud de pecados, no disimulándolo, no dejándolo pasar, sino tratando con él bíblicamente. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, tú no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice también, he aquí yo reprendo y castigo a los que amo. O sea que él le dice a la iglesia de la Odisea que la va a vomitar porque la ama. Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo, te voy a vomitar de mi boca. Parece que no concuerda una cosa con la otra, ¿no? Pero sí, es por amor. El Señor hace eso por amor. El Señor nos castiga, nos disciplina, nos azota por amor también. Es necesario que en la iglesia haya disciplina. Es necesario muchas veces que en la iglesia haya divisiones para que se manifieste quiénes son los que han de estar en la iglesia, para que exista esta unidad. David tuvo muchos hijos, hermanos, de diferentes mujeres. ¿Y se han preguntado ustedes, hubo unidad entre los hijos de David? Cam tuvo 3 hijos, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue maldecido por su padre y desde entonces hubo división entre ellos, entre los hijos de Noé. Abraham y Lot tuvieron que separarse amigablemente, pero tuvieron que separarse. Ismael hostigaba a Isaac. Esaú odió a Jacob porque éste lo engañó y quiso matarlo, siendo hermanos. Josué fue abusado por sus hermanos. ¿Creen ustedes que ellos podrían decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, después de haber sufrido todo eso? Sin embargo, José fue capaz de perdonar a sus hermanos. Todos estos hombres, hermanos, fueron capaces de mirar más allá de las ofensas, más allá de las divisiones, más allá del dolor que les provocó todo esto. El Salmo 133 nos invita a nosotros a tener esa visión, a tener una visión de unidad, como aquellos 400 que se unieron a David en la cueva de Adulam cuando él estaba siendo perseguido. Dice que estos eran los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y se reunieron con David, formaron un ejército, como 400 hombres, que Dios los usó, a pesar de todas sus cargas. Ha habido tiempos de unidad en la vida de la iglesia, hermano, como al principio. En la iglesia del principio, en el libro de los Hechos, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Incluso vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ojalá que así fueran nuestras iglesias, ¿no? Hermanos, ojalá
Ojalá que nosotros, pues, vendiéramos nuestras casas y se las trajéramos a la iglesia y repartiéramos todo y viviéramos como así, como comunistas, ¿no? Como socialistas. Es un socialismo. Pero obviamente, hermano, no es el socialismo político pecaminoso, ni tampoco es un socialismo que nosotros debemos implantar. Eso fue circunstancial en el momento. En la Biblia no hay ningún mandamiento de que nosotros hagamos eso, vendamos nuestras propiedades y las traigamos a la iglesia. También esa unidad que disfrutaban en ese momento los discípulos en la iglesia del principio, hermano, no duró mucho tiempo. Basta con leer Corinto, basta con leer Gálatas, basta con leer Colosenses, basta con leer las cartas de Apocalipsis para darse cuenta que esto no duró mucho tiempo. Hay tiempos de unidad, hay tiempos de armonía, hay tiempos preciosos, hermano, en la vida de la iglesia, pero no va a ser siempre así. Por lo tanto, tenemos que tener una visión clara de la unidad del Señor para que cuando venga de la unidad de la iglesia, para que cuando vengan los momentos de batalla, cuando vengan los momentos difíciles de división, cuando vengan los momentos de pecado y de disciplina, nosotros nos mantengamos firmes. Ahora, en segundo lugar, lo que quiero que consideremos, hermanos, en este salmo es los atributos que caracterizan la unidad. Y la manera en que este salmo nos habla de los atributos de la unidad es a través de dos metáforas, de dos figuras. El buen óleo, lean el verso 3, dice, es como el buen óleo. Nos está hablando de los atributos de la unidad. La unidad es como el buen óleo. Y luego en el verso 3 dice, es como el rocío de Hermón. Esas son dos metáforas que nos dibujan los atributos de la unidad. El buen óleo y el rocío de Hermón. ¿Por qué se refiere a la unidad como óleo, el buen óleo? El buen óleo se refiere al aceite que usaban los sacerdotes para ofrecerle ofrendas a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 22, describe algo de ese óleo. Dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, toma especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia era una madera muy fina, 500 ciclos, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. O sea, tenía que traer mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Y esa era los ingredientes para, pues para este aceite, ¿no? Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, santa, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. No tengo ustedes el lenguaje que usa para referirse. Unción santa, ungüento superior, según el arte del perfumador. No era cualquier aceite, era un aceite santo, consagrado, y hecho conforme a lo que el Señor había dictado. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con sus utensilios, la fuente y su base, los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este es el aceite al que se refiere el Salmo 133. Y es la manera en que describe los atributos de la unidad, como algo santo, como algo superior, como algo agradable al Señor. Pero tiene que ser hecho con los ingredientes que Él ha dictado y de la manera que Él lo ha dictado. Y tiene que ser usado de la manera correcta, ese aceite. ¿Y cómo lo dice el Salmo 133? Dice, es como el buen óleo
sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Imaginen ustedes esto, hermanos, porque el Salmo nos está invitando a imaginar. El aceite santo, no cualquier aceite, el aceite, el ungüento superior, obra de perfumador, arte de perfumador, dictado por Dios, en la cabeza de Aarón y desciende por su barba y por su vestidura, hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de algo santo, está hablando de algo sacerdotal. Básicamente, hermano, lo que el Salmo nos está diciendo es que una reunión como esta es una reunión sacerdotal. Los sacerdotes, para poder ministrarle a Dios, para poder ministrarle al pueblo, para poder agradar a Dios, para poder presentar ofrendas agradables al Señor, tenían que ser ungidos con ese aceite. De otra manera, no lo podían hacer. Y no solamente ellos, el tabernáculo mismo, los utensilios, absolutamente todo en el tabernáculo tenía que ser ungido con ese aceite. Y el Salmo dice que la unidad del pueblo de Dios es como ese aceite que desciende. Es decir, cuando nosotros nos reunimos acá, el Señor viene a nosotros. Él promete: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él derrama su espíritu sobre nosotros, su presencia sobre nosotros. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, esta es una invitación a que veamos la comunión de esta manera. A que nosotros no vengamos a la iglesia de una manera formalista, de una manera rutinaria, simplemente para cumplir nuestra cuota, simplemente para calmar nuestra conciencia o para cumplir o para que la gente vea que estamos aquí. Debemos de venir con esta visión. Debemos tener esta visión de la iglesia, de una reunión como esta. Mirad, mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Ay, quizás alguno de ustedes diga: pastor, sinceramente eso no es muy delicioso. No ha sido muy delicioso últimamente. Ha habido tiempos en que no es nada delicioso. No ha sido bueno tampoco. ¿Cuánta gente encuentra uno en la calle que dice: oh, yo estuve en la iglesia y fue un desastre? Ah, la iglesia me destruyó mi vida. Mucha gente dice eso. No tienen esta visión. Esperaban de la iglesia algo más. Esperaban de la iglesia algo puramente humano. ¿Qué podría decir nuestro Señor Jesucristo de la iglesia, hermanos? Isaías en el capítulo 5 nos dice cuál es la realidad de la vida del pueblo de Dios. Dice: yo sembré una viña y la planté y la limpié y la regué y la cuidé y esperaba que me diera uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué haré con mi viña?, dice el Señor, que dio uvas silvestres. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? ¿Qué hizo el Señor cuando el pueblo se degradó de tal manera que él llamó al profeta Oseas y le dijo: Oseas, mira, vamos a hablarle a este pueblo. Cásate con una mujer adúltera, con una mujer infiel. Y por mandato de Dios, Oseas se casó. ¿Y saben qué pasó? La mujer, que era adúltera y estaba acostumbrada al adulterio, se fue con otro hombre. Y Dios le dice a Oseas: Oseas, ve y sigue amando a esa mujer adúltera. Y esa mujer adúltera tuvo hijos de adulterio. Y Dios le dijo: ve y ama a esa mujer adúltera. Y Oseas, por mandato de Dios, movido por el Señor y movido por el amor que Dios puso en su corazón por esa mujer adúltera, fue, la buscó, pagó para rescatarla y la trajo y la amó. Y recibió a los hijos, aquellos hijos que tenían un nombre horrible. Uno de ellos se llamaba: no eres pueblo mío. El otro se llamaba: no tengo misericordia de ti. Oseas les cambió nombre y le puso misericordia, pueblo mío, a sus hijos, y amó a su mujer. Eso es lo que Dios hace con su iglesia.
Oh, hermanos, si el Señor mirara a la iglesia con todas sus deficiencias, con todos sus pecados, con todas sus divisiones, ya nos habría desechado. No serviríamos para sus propósitos y sin embargo Él nos ama y Él nos invita a tener esta visión. Dice, mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Y nos habla de los atributos. Esto es como el aceite, pero no es aceite humano, no es el aceite del diácono, no es el aceite del pastor, no es el aceite del hermano que sabe mucho, no es el aceite de aquellos que tienen muchos dones, es el aceite que baja del cielo, como el, como el aceite que desciende sobre la barba. Y nos da otra figura, otra metáfora para ilustrar los atributos de esta unidad. Dice en el verso número 3, como el rocío de Hermón. Interesante, hermanos, que usa por un lado el aceite y por el otro lado el agua, porque el rocío es agua, ¿no? Para describir la armonía o más bien la unidad de la iglesia. Es como el aceite, es algo sacerdotal y santo, pero también es como el rocío. Ahora, el rocío no tiene connotaciones religiosas de santidad, no tiene connotaciones sacerdotales, pero tiene connotaciones de vida, de fertilidad. El rocío, y aquí en particular, aquí habla de un rocío específico, del rocío de Hermón. El rocío de Hermón se está refiriendo acá, hermanos, al rocío que descendía de el monte, del monte más alto que había en Israel, el monte Hermón. Se dice que ese monte que estaba en el extremo norte de Israel, colindando con el Líbano y con Siria, en la frontera con Líbano y Siria. Ese monte, en su pico más alto, medía 9.200 kilómetros sobre el nivel del mar. Y se mantenía lleno de nieve, pero en el verano la nieve se derretía y, y parte de esa agua que se derretía, parte de esa nieve que se derretía, ¿no? Pues bajaba y llenaba el río Jordán. Entonces esa agua que venía de allá del monte Hermón se venía por todo el río Jordán regando el resto de la nación de Israel por el río Jordán y por otros ríos. Pero otra parte se venía arriba por las nubes y se convertía en lluvia lejos de donde se originaba y llenaba de rocío toda la tierra de Israel. Y eso es lo que nos está dando a entender cuando dice que la unidad del pueblo de Dios, la armonía del pueblo de Dios, es como el rocío de Hermón. Este rocío llegaba hasta los montes de Sión, porque aquí dice en el verso número 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Los montes de Sión, hermanos, se encontraban en el otro extremo prácticamente de la nación de Israel. De tal manera que este rocío viajaba y descendía sobre el monte de Sión. El monte de Sión es el monte que Dios escogió para habitar, el monte donde estaba el templo, el monte donde estaba el palacio del rey, el monte donde Dios había determinado que se le adorara. Y cuando acá en el Salmo 133 dice que esta unidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, está describiendo, hermanos, los atributos de esa unidad. Aquel monte de Sión era un monte bajito, el otro, el monte de Hermón medía 9.000 y tanto, y el monte de Sión medía 2.400, yo dije kilómetros, pero son pies en realidad, 2.400 pies, era relativamente pequeño, era una pequeña montaña, pero el rocío descendía sobre el monte de Sión. Se transportaba deslizándose por las montañas, alimentando todos los ríos, o el rocío se evaporaba y se transportaba en las nubes, alimentando todo Israel hasta llegar a los montes de Sión. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Simbólicamente, quiere decir que así como
la unidad del pueblo de Dios es sacerdotal, es como el aceite, es también como el rocío, que da vida, que produce frutos, que hace que la tierra se fertilice, que hace que haya riqueza. Y que se transporta lo que sucede aquí, lo que Dios hace aquí, las bendiciones que Dios nos da aquí, la forma en que Dios nos enriquece y nos bendice espiritual, doctrinal, financiera, ministerialmente, hermano, se transporta y puede llegar a bendecir lugares muy lejanos. Ustedes no tienen idea de hasta dónde puede llegar la bendición que Dios derrama en este lugar, siempre y cuando haya unidad. Esa es la unidad descrita en este salmo. Ahora, en tercer lugar, nos habla de el escenario de esta unidad. Para hablarnos del escenario de esta unidad, nos habla de Aarón. Dice que el aceite desciende sobre la cabeza de Aarón. Y dice que el rocío desciende sobre los montes de Sión. El propósito de Dios es hacer descender su aceite sobre su pueblo sacerdotal, hacer descender su rocío sobre su monte elegido, Sión. Aarón, el sacerdote. Sión, el lugar elegido de Dios. Aarón recibiendo el aceite. Sión recibiendo el rocío para que fructifique, para que sea fértil, para que haya vida. Es decir, hermano, la iglesia debe buscar eso. La iglesia debe buscar lo espiritual, ministrar espiritualmente, actuar, vivir como sacerdotes. El Señor Jesucristo dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí tenemos que adorar a Dios, en espíritu y en verdad, como sacerdotes, como Aarón. Aarón, hermanos, no podía ponerse a inventar maneras de adorar a Dios. De hecho, sus hijos quisieron hacerlo, ¿no? Sus hijos quisieron inventar y dijeron, qué aburrido, hacerlo siempre de la misma manera. Vamos a innovar un poco, vamos a hacer un poquito más entretenido esto, vamos a hacerlo de una manera diferente. Y trajeron fuego extraño. Parece que estaban borrachos, hermano. Estaban borrachos. Desde entonces Dios les prometió, les prohibió seguir tomando. Es decir, no estaban en sí mismos. Dijeron, vamos a hacerlo de una manera diferente, vamos a hacer unas cuantas variaciones. Y murieron delante del Señor. El sacerdote no podía hacer las cosas como él quería. Las tenía que hacer conforme al diseño divino. De la misma manera, nosotros no podemos ponernos a inventar en la iglesia. El Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Visito esa maldad. La maldad de estar inventando, de estar imaginando. Esta unidad, hermano, es una unidad que se derrama sobre la cabeza de Aarón, se derrama sobre una iglesia espiritual, se derrama sobre iglesias que tienen una visión sacerdotal, no que están innovando, no que están inventando, haciendo las cosas a su manera. Y este rocío se derrama sobre el monte de Sión. Aquí lo dice, se derrama sobre el monte de Sión, el lugar escogido de Dios, para que ahí haya vida, para que haya fertilidad, para que haya frutos. Es decir, debemos buscar frutos en la iglesia y debemos buscar ministrar a Dios espiritualmente. Mirad, bueno, es una invitación. Es una invitación a mirar la iglesia de una manera diferente. No mirarla carnalmente, no mirarla humanamente, no mirarla por sus deficiencias y sus defectos, que los tiene y los tendrá. Todas las iglesias los tienen, hermano. Pero si cualquiera de ustedes se enfoca en las deficiencias del diácono, del pastor y de los hermanos, se las van a encontrar.
Y Satanás se va a aprovechar de eso y va a magnificar esas deficiencias y los va a llenar de estorbo y va a llenar la iglesia de murmuraciones y de divisiones y de sospechas y va a destruir esta visión a la cual nos llama el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es como el rocío, es como el aceite sobre la barba, sobre la cabeza, sobre las vestiduras de Aarón. Es como el rocío de Hermón que se extiende hasta llegar al monte de Sión. Y por último, hermanos queridos, este salmo también nos habla de los efectos de la unidad. Los efectos de la unidad. El salmo termina diciendo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía, desciende, baja y Dios envía. Desciende, pero no sobre sacerdotes caprichosos como Nadab y Abiú. No sobre sacerdotes en declive como Elí, sino sobre sacerdotes fieles como Aarón. Desciende sobre los montes de Sión, no en cualquier monte, sobre los montes de Sión. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos el monte de Sión, nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Y qué es lo que desciende? Dice, allí desciende bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Bendición de Dios, prosperidad, habilidad. Dice que nos hace aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dios nos da la suficiencia que nosotros no tenemos. Él nos la brinda. La fortaleza que nosotros no tenemos, Él nos la otorga. La dignidad que nosotros no tenemos, Él nos la da en Cristo Jesús. Él nos fortalece, Él nos capacita. No tiene que ser con nuestra propia fuerza, es que no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Él envía bendición, Él nos hace aptos. Nosotros no podemos, hermanos, pero Él puede. Tenemos que aprender, como decía Pablo, he aprendido. En todo y por todo he sido enseñado, el Señor me ha enseñado, he aprendido. Sé vivir porque Él me ha enseñado. Él nos enseña, Él nos da la gracia. Él envía bendición sobre su iglesia. Él nos hace capaces. No podemos, no tenemos de nosotros mismos, pero Él envía bendición y envía vida eterna. Vida eterna. Una visión de lo eterno, un anhelo por lo eterno. Que nosotros podamos vivir, como decía Pablo, mirando no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Vida eterna, anhelo por lo eterno, anhelo por lo espiritual. Si las iglesias hoy están en decadencia, hermanos, si nuestra sociedad está en decadencia, porque las iglesias hoy están centradas en lo terrenal, como aquellos de los cuales Pablo habla en Filipenses, que dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Ah, son evangélicos, son predicadores, se dicen cristianos, se dicen ministros de Dios, pero Pablo dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Predican otro evangelio. Cuya gloria es su vergüenza. Cuyo Dios, dice Pablo, es su vientre. Y que solo piensan en lo terrenal. Ah, son cristianos, son predicadores, son iglesias, pero piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Su gloria es su vergüenza. Son sinvergüenzas. Tienen una agenda ajena a la Biblia. Y la llevan adelante y tienen éxito. Y Pablo le llama enemigos de la cruz de Cristo. Por eso debemos de buscar esta unidad. La unidad que es descrita como aceite, el aceite santo, como rocío, el rocío que viene de arriba, de muy, muy arriba, donde los hombres no tienen acceso y que desciende sobre los montes de Sión. Ese aceite nos capacita para nosotros ministrar. Ese rocío
nos hace fructíferos, nos hace fértiles, nos hace producir frutos. Y allí envía al Señor bendición y vida eterna. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor nos invita? ¿Qué debe hacer uno cuando lo invitan, hermano? Cuando lo invita a alguien importante a un lugar. ¿Vamos a rechazar esa invitación? No, no la vamos a rechazar, vamos a aceptarla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues debemos enfocarnos en esa visión, en la fuente de la unidad, que es Cristo Jesús. No en el pastor, no en los hermanos. Amamos al pastor, amamos a los hermanos, nos amamos los unos a los otros, pero nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Porque los hombres nos van a decepcionar, hermanos, tarde o temprano. Nos van a decepcionar. Nosotros no debemos esperar de los hombres demasiado. Debemos de amarlos incondicionalmente, porque nos van a fallar. Pero el Señor no nos va a fallar. Debemos de cultivar en nosotros el amor por su rebaño, la confianza en su palabra, la fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo, amor por los hermanos, confianza en la palabra de Dios. No es una cuestión de identificación por cosas comunes que tengamos, de raza, de ideología, de teología, de prácticas, tradiciones, opiniones, sino es la unidad del espíritu, la unidad de la doctrina, la unidad de las intenciones puras y santas que buscan esta visión a la que nos invita el Salmo 133. Así que cultivemos esta unidad, hermano. Cultivémoslas como las secuoyas. Ustedes saben, las secuoyas son aquellos árboles gigantescos. En California hay de esos árboles y en otros lugares. Dice que son los árboles más altos del mundo y los más viejos también llegan a medir 300 pies y llegan a tener miles de años algunos de ellos. Y una de las cosas que preserva a esos árboles en medio de las tormentas, las lluvias, los rayos y el tiempo, es que crecen en terrenos rocosos y meten sus raíces dentro de las rocas y luego se encuentran las raíces de uno con lo otro abajo y se sostienen la una a la otra abajo en medio de las rocas. Y eso les da solidez y les permite vivir mucho tiempo. A eso es a lo que nos llama el Señor. A que nosotros echemos raíces, nos enraicemos, hermanos, en Cristo, para que estemos enraizados en Cristo, en su palabra, en su verdad, en el amor, y que las raíces de nuestra fe se encuentren allá abajo, profundo, y así podemos sostenernos los unos a los otros. Seamos sensitivos a la voz del pastor. No nos acostumbremos tanto, hermanos, que nos volvamos insensibles, que nos volvamos tibios y fariseos, que perdamos el primer amor. El Señor tiene en contra de la iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor, y tiene en contra de cualquiera de nosotros cuando pierde su primer amor. Eso requiere arrepentimiento. Cuando alguien pierde su primer amor, cuando a alguien se le cambian las prioridades, eso requiere arrepentimiento. Arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuelve a las primeras obras, dice el Señor. La tibieza, el Señor no la tolera, el Señor vomita a los tibios de su boca porque los ama. Así que seamos sensibles, hermanos, a esa unidad. Y recordemos que esa unidad es espiritual, es doctrinal y es del corazón. No puede venir a costa de la verdad. Y hay algunos que dicen, unámonos para llevar adelante la obra y se vuelven, hermano, gente comprometida con causas equivocadas. El ecumenismo antibíblico, el ecumenismo de la doctrina, se ha apoderado de mucha gente buscando unidad, buscando conferencias inmensas, buscando lograr objetivos que no son los que Dios nos ha trazado. Muchos con buenas intenciones, hermano, violan esta unidad. Tienen buenas intenciones,
pero terminan violando esta unidad. Busquemos esta unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Pero miren que sea el aceite verdadero, el aceite santo, que sea el rocío del monte Hermón y que venga sobre el monte de Sión y que venga sobre los sacerdotes, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta invitación que tú nos haces a contemplar cuán hermoso, Señor, cuán deleitoso, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Muchas veces, Señor, no hay la armonía que nosotros anhelaríamos. Pero estamos juntos en Cristo, estamos juntos en tu verdad. Tenemos que seguir juntos. Si hay corazones sinceros, si hay verdad, si Cristo está en el centro, tenemos que seguir juntos. Derrama sobre nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, el buen óleo, el rocío de Hermón. Derrama sobre nosotros bendición y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.